La adolescencia de Jesús. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba en el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. «Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?», le dijo su madre. «Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados». «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no entendieron lo que les decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Lucas 2, 41 al 52. El ministerio público de Jesús fue registrado en la Biblia porque estaba destinado a bendecir a la humanidad, ya que ésta se salva solo a través de él. En cambio, de la vida privada de Jesús, sus primeros 30 años, sabemos muy poco, porque ha sido una ofrenda consagrada exclusivamente para Dios. Pese a ello, el Espíritu Santo ha querido dejarnos, por medio del evangelista Lucas, un incidente ocurrido cuando Jesús tenía 12 años. Dice muy poco, pero lo que dice es un verdadero tesoro. Descubramos juntos los secretos de un adolescente que hizo historia. 1. Sus intereses. Jesús acompañaba a su familia al templo todos los años. El hecho de que se haya quedado allí cuando sus padres regresaron a Nazaret resalta un profundo interés por las cosas espirituales. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo sentado entre los maestros. Versículo 46. Sin importar tu edad, procura con todo ahínco el conocimiento de la verdad divina y ocúpate de los asuntos espirituales, porque allí está la fuente de toda la bendición sobre tu vida. 2. Los lugares que frecuentaba. Jesús no fue hallado por sus padres a la salida de un boliche o a la vera de la ruta totalmente borracho. Jesús no necesitó que sus padres corrigieran el curso de sus decisiones. Su pasión era Dios. Por eso pasaba tiempo junto a los doctores de la ley. Escuchaba, preguntaba y aprendía, características esenciales de toda persona con un futuro promisorio. 3. Las personas con quienes se relacionaba. Jesús entendía el principio espiritual del círculo íntimo. El potencial de una persona está determinado por quienes están más cerca de ella. En otras palabras, aquellos con los que pasas más tiempo son los que determinarán el éxito o el fracaso en tu vida. Imita a Jesús y rodéate de cristianos espiritualmente sanos y emocionalmente maduros. No compartas tiempos con quienes se deleitan en el mal. Acércate a personas que agreguen valor a tu vida, te alienten frente a los desafíos y te ayuden en el cumplimiento de tus propósitos en esta tierra. Tu círculo íntimo es muy importante. Tus amigos deben ser personas que vivan en santidad y amen al Señor. Si se burlan de Dios, tienen actitudes cínicas, beligerantes y anticristianas, ¿cómo puedes permanecer al lado de esas personas? ¿Acaso tu lealtad a Cristo no te impulsa a respetar su presencia?
No vengas con el cuento que quieres ser amigo de ellos para convertirlos, porque con que sepas sus nombres es suficiente para invitarlos a la iglesia. Esos amigos anticristianos apagarán tu fe y tú entristecerás al Espíritu Santo al participar de sus comentarios. Con el tiempo, hasta tus actitudes cambiarán a causa de los enemigos del Señor. Recuerda, o nos alejamos del pecado, o el pecado aleja a Dios de nuestras vidas. Quizás te parezca algo extremo y pienses que es imposible alejar a Dios, porque Él está en todos lados. Y aunque es verdad que Dios es omnipresente, debes reconocer que no en todos lados se manifiesta. En muchos lugares verás manifestación de la maldad, la muerte y el diablo, pero no verás a Dios. Un Dios santo solo tendrá comunión con una persona que se ha santificado, es decir, se ha apartado del mal. 4. ¿A quiénes obedecía? Y Jesús descendió con ellos, sus padres, y estaba sujeto a ellos. Versículo 51. La versión lenguaje actual dice: entonces Jesús volvió con sus padres a Nazaret y los obedecía en todo. Nota las expresiones, sujeto a ellos y los obedecía en todo. El mismísimo Dios sujeto a dos mortales falibles. ¡Qué desafío para todos nosotros! Cuando Jesús fue enjuiciado desde el punto de vista religioso y conjurado por el Dios viviente, Él respondió demostrando sujeción a las autoridades. Mateo 26, 63 y 64. Hebreos 5:8 dice que Cristo, mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer. Él no trajo la obediencia del cielo, la aprendió aquí en la tierra. Si Jesús, siendo divino, se limitó a sí mismo y se sujetó a las autoridades establecidas por Dios, ¿cuánto más nosotros deberíamos hacer lo mismo imitando su ejemplo? Pablo también se sometió a las autoridades. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: hermanos, yo con toda buena confianza he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que fuera el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Hechos 23, 1-5. La rebeldía fue el pecado por el que Dios echó del cielo a Satanás. Isaías 14, 12 y 15 y Ezequiel 28, 13 al 17. Y todos aquellos que se rebelan siguen su ejemplo y su destino. ¿Obedeces a tus padres en las pequeñas cosas que te piden? Por ejemplo, ayudar con las tareas o realizar algún mandado. ¿Puede una persona someterse a Dios sin hacerlo a sus autoridades delegadas? Absolutamente no. Quien no se somete a las autoridades delegadas no se somete a Dios. Debe quedar claro, el principio de Dios es la obediencia, el de Satanás la rebeldía. Todo aquel que se rebela contra la autoridad sigue el principio de Satanás. Hay una autoridad máxima que es Dios, y hay autoridades delegadas por Él. Rebelarse contra la autoridad que representa a Dios es lo mismo que rebelarse contra Dios. Watchman Nee. La única ocasión en que no estamos obligados a someternos a las autoridades es cuando éstas violan la palabra de Dios. Entonces no se nos exige que nos sometamos porque tenemos una autoridad más alta. Si fueras objeto de injurias o abuso, no estamos sugiriendo que soportes esa situación, porque Dios y la ley te asisten. Pero muchas veces no queremos que nuestros padres nos corrijan, nos disciplinen y nos encaminen en el día a día,
y actuamos como ingratos, ocasionándoles dolor y amargura. Para meditar, antes de finalizar este capítulo, por favor responde a las siguientes preguntas. ¿Te resulta difícil obedecer a tus padres? ¿Estás dispuesto a permanecer bajo la autoridad espiritual que Dios te ha colocado? Si quieres entrar en el salón de los que hacen historia, aprende a trabajar en sujeción con paz y sosiego. No critiques cada decisión como si tuvieras toda la experiencia o la sabiduría. Aprende a dominar tu temperamento. Solo cuando sujetes tu propio carácter podrás experimentar la libertad. Este es un principio espiritual que nunca falla. De tu decisión depende tu futuro.